La espantosa noticia sobre los hermanos Menéndez acaba de sorprender a todos. La nueva información sobre el conocido caso ha conmocionado al público y ha añadido más misterio a una situación ya de por sí desconcertante. Todo lo que pensábamos que sabíamos sobre Lyle y Eric Menéndez podría quedar destruido por lo que se acaba de revelar. La controversia ha rodeado durante mucho tiempo a los hermanos Menéndez, quienes son famosos por el violento asesinato de sus padres en 1989. Nueva información impactante ha surgido, oscureciendo aún más el caso. Muchos pensaron que conocían toda la verdad sobre el crimen de los hermanos durante mucho tiempo, pero esta nueva información revela que había más cosas sucediendo detrás de escena. ¿Qué más sobre los hermanos Menéndez se puede descubrir mientras la verdad sigue saliendo a la luz? ¿Qué significa esto para nuestras creencias previas? La historia de los hermanos Menéndez es complicada y controvertida. Ven a explorarla con nosotros. Cuando Lyle y Eric Menéndez eran pequeños, vivían la buena vida gracias a la exitosa carrera de su padre en la industria del entretenimiento. Sin embargo, el evento más terrible imaginable ocurrió en la noche del 20 de agosto de 1989. Un capítulo ominoso en la historia humana se sellaría esa fatídica noche hace 35 años. El mundo quedaría conmocionado, y la verdad seguiría siendo un misterio como resultado. En su mansión de Beverly Hills era solo otra noche típica. José Menéndez, el estimado patriarca de la familia, y su esposa Kitty estaban absortos en la televisión, ajenos al desastre inminente. Pasaron de disfrutar de una velada tranquila a vivir en el terror en un instante. Sus propios hijos, Lyle y Eric, se abalanzaron sobre ellos armados. Dispararon a sus padres a quemarropa sin provocación. Fue terriblemente inconcebible. El brutal asesinato de José y Kitty en su propia casa era incomprensible para todos. Al regresar de sus vacaciones, los chicos contactaron a los servicios de emergencia y afirmaron que los cuerpos de sus padres ya estaban en casa. Al parecer ser hijos afligidos, engañaron a todos, incluidos los policías, sus amigos e incluso al mundo en general. Incluso los detectives se sorprendieron al principio. ¿La mafia fue atacada? ¿Sería posible que tuvieran conexiones con el oscuro inframundo? Claramente había una sugerencia de algo mucho más serio y siniestro en la imagen espeluznante y gráfica. Pero esto era lo más alejado de la verdad. Detalles inusuales comenzaron a surgir a medida que avanzaba la investigación. En realidad, los hermanos eran cualquier cosa menos los hijos afligidos que se habían imaginado ser. Por el contrario, la evidencia los implicaba cada vez más en los asesinatos. Entre los numerosos indicios que quedaron en el lugar se encontraba un casquillo de escopeta, las cartas de su terapeuta en las que Lyle y Eric admitieron su culpabilidad y reconocieron la verdad, fueron aún más angustiosas. En ese momento encontraron un guión de uno de los hermanos que tenía puntos de trama inquietantemente similares al evento real. Los hermanos, que antes eran vistos como víctimas indefensas, fueron primero los principales sospechosos. En el juicio, el abogado defensor pintó a Lyle y Eric de manera horrible, acusándolos de ser niños malcriados y codiciosos que asesinaron a su padre por su herencia de $14 millones. Los chicos se fueron de compras extravagantes de automóviles de alta gama, ropa de moda y un nivel de vida imperial durante varios días después de los asesinatos, aunque sus padres ya habían muerto. No solo enfrentaron 3 juicios cada vez más interesantes, sino que también hicieron acusaciones asombrosas contra José Menéndez, su padre. Los asesinatos no fueron algo que los hermanos intentaran negar. Los chicos afirmaron que, cuando nadie miraba, su padre era una figura monstruosa. Las víctimas testificaron que José los había aterrorizado y maltratado durante años, a varios niveles, físico, emocional y personal. Según ellos, nadie podía rescatarlos de su estado perpetuo de terror, donde solo podían expresarse a través del sufrimiento físico. Su madre también fue señalada por los chicos por su papel en el conflicto familiar. La describieron como alguien en esta situación que era emocionalmente inestable, además de ser adicta al alcohol y otras sustancias. La acusación más condenatoria presentada por los hermanos fue que ella sabía que José la estaba abusando, pero no hizo nada para detenerlo. Supuestamente contribuyó al caos familiar al permitir que se fortaleciera la cárcel del miedo, según los hermanos. El caso se ha vuelto completamente caótico como resultado de estos hallazgos inesperados. Después de años de audiencias y muchos testimonios perturbadores, el jurado llegó a un veredicto en marzo de 1996. Eric y Lyle fueron declarados culpables de asesinato en primer grado después de que admitieran un cargo cada uno.
Los hijos del padre, que una vez fueron privilegiados, recibieron sentencias de cadena perpetua sin posibilidad de libertad. Aislados el uno del otro, se comunicaban únicamente a través de cartas y en ocasiones con el significativo acto de jugar al ajedrez por correspondencia para profundizar sus lazos. Lyle se negaba a perder la esperanza, aunque habían estado separados durante mucho tiempo. Le suplicó a las autoridades en muchas ocasiones que lo colocaran cerca de su hermano. Aún así, la misma respuesta, un no, se ha recibido año tras año. Aún así, Lyle mantuvo su fe en que él y Eric podrían reavivar su romance. Eric fue encarcelado en una sección separada de la prisión Richard J. Donovan, y Lyle fue trasladado a esa unidad en febrero de 2018. Parecía que el cosmos finalmente había escuchado su deseo largamente reprimido. La espera, sin embargo, continuó. Eric y Lyle fueron trasladados al mismo lugar en abril de 2018, 2 meses después. Fue un nuevo comienzo, ya que finalmente los dos tuvieron la oportunidad de encontrarse en persona después de casi 20 años de separación. El instante en que se vieron de nuevo fue absolutamente impresionante. Quien había estado en contacto con los hermanos Menéndez y su familia, el periodista de crimen Robert Rand, compartió las emotivas circunstancias de su reencuentro. Al verse apenas lograron contener las lágrimas. La terrible soledad que habían soportado durante tanto tiempo parecía haberse liberado finalmente en ese momento. Finalmente fue la única palabra que dijo Lyle, quien se sintió abrumado por la emoción. A pesar de que creían que era imposible, Rand describió el momento del reencuentro de todas formas. Fue un momento de gran alivio, placer y tristeza, todo al mismo tiempo. Muchos de sus contemporáneos han tomado nota de los hermanos. Eric confesó a la gente en 2005 sobre su participación en varias confrontaciones, afirmando que nunca había sido él quien las comenzó. Perfeccionó sus habilidades para ser vigilante y alerta, y se entrenó para estar listo para todo. Mientras que Lyle no ha cometido ninguna infracción grave durante su encarcelamiento, Eric ha cometido solo 2, según el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California. La mayoría de las personas que reciben cadenas perpetuas no experimentan esto. Los 2 chicos están haciendo un esfuerzo sincero para comportarse adecuadamente. Ambos chicos ahora viven en una instalación de programación no designada, una parte única del RJDCF, porque se comportan bien y están decididos a progresar. A diferencia de otros sectores de la cárcel, este sitio es un eco de sanación. Los reclusos tendrán la oportunidad de recuperarse, crecer y aprender en esta zona, en lugar de centrarse únicamente en cumplir su condena. Aquí la gente hace más que sentarse y ver pasar las horas. En comparación con otras unidades carcelarias, Echo Yard ofrece a los reclusos mayor libertad. Echo Yard ofrece una variedad de programas educativos y reeducativos a sus convictos.
Los internos tienen la oportunidad de asistir a conferencias que pueden tener un impacto positivo en su vida. Además, los niños pueden tener la oportunidad de aprender una amplia gama de disciplinas. Sin duda, las lecciones que proporcionan a los reclusos la fortaleza mental y elevan su conciencia a pesar de sus cadenas son los cursos académicos, el yoga y el arte. Además del asesoramiento individual, los reclusos tienen acceso a grupos como manejo de la ira y programas de tratamiento de abuso de drogas, diseñados para ayudar a los reclusos a abordar los complejos factores que pueden haber contribuido a sus delitos. Todavía hay una constante sensación de encarcelamiento, aunque EcoYard ofrece más opciones. Para el objetivo de mantener a todos en su correcta posición, los procedimientos asociados con el encarcelamiento, como los conteos oficiales, continúan realizándose todos los días. Estos apartamentos no estarán accesibles hasta las 9 de la noche cada noche. Aprenden sobre la dura realidad de su situación y obtienen la sensación de que, incluso con algo de libertad dentro de las paredes de la prisión, sus vidas serían diferentes como resultado de su conducta. Lyle y Eric han desarrollado un enfoque novedoso hacia la vida en la cárcel que siempre está evolucionando para mejor. Pero la terrible verdad es que solo pueden aferrarse a la pared de la prisión. Pase lo que pase, su futuro permanece exactamente donde estaba. Eric Menéndez descubrió un sentido de propósito en el duro y despiadado sistema carcelario, algo que le faltaba cuando era joven. Comenzó a visitar cárceles con presos terminalmente enfermos, tratando de aliviar su sufrimiento en sus últimos días. Además, comenzó a enseñar a otros reclusos sobre religión y meditación después de desarrollar un fuerte interés en la práctica. Para alguien que había soportado una vida tan difícil en el pasado, esta transformación fue especialmente notable. En una entrevista con ABC News, la tía de Eric declaró que él se aseguró de que los presos comprendieran el amor de Dios por ellos. Como él nunca tuvo eso en casa, ella estaba asombrada por esto. En la cárcel, Eric parecía haber encontrado finalmente la respuesta a un misterio de toda la vida. Estableció la perspectiva ética de la escuela. También aprendió sobre un aspecto diferente de su vida. Mientras estaba encarcelado, se había pintado a sí mismo en un estado de tranquilidad y proyección. Así que sin importar cuán mal se pusieran las cosas, siempre podía encontrar consuelo en su profesión. Ambos estaban comprometidos a crear un trabajo que transmitiera la experiencia compartida que tuvieron en EcoYard. Esta fue la manera en que los hermanos eligieron dejar una marca indeleble en la historia, no por avaricia o derramamiento de sangre, sino cooperando por una buena causa. Incluso en sus horas más oscuras, Lyle descubrió un camino que lo impulsaría a la grandeza. El recluso Lyle sirvió como delegado para la administración de la prisión estatal de Mule Creek durante 15 años. Simultáneamente estuvo activamente involucrado en la lucha por la reforma penitenciaria, esforzándose por mejorar las condiciones de sus compañeros reclusos. Fue educado con la creencia de que la vida no se trata solo de sobrevivir, sino de mejorarla activamente. Por lo tanto, ambos se estaban volviendo agitados por la misma razón y proponiendo la idea de que las cosas podrían ser diferentes. Eric y Lyle hicieron muchas cosas terribles, pero el programa no violento que dirigieron para ayudar a los presos con problemas a aprender sobre ello de primera mano fue su esfuerzo más impactante. De sus afirmaciones de abuso por parte de una pareja íntima, está claro que ambos hermanos tuvieron su cuota de altibajos. Los hombres aprovecharon bien su tiempo tras las rejas, al apoyar a otros presos que estaban pasando por las mismas cosas que ellos. Sorprendentemente, al compartir sus experiencias de dañar a otros, estos dos pudieron brindar sanación y serenidad a otros. Los hermanos Menéndez encontraron formas de prolongar su vida mientras estaban encarcelados, a pesar de que se les negó la libertad y la interacción humana. Se sumergieron en actividades creativas, prácticas espirituales y actos de bondad hacia los demás. Al adoptar estos nuevos hábitos, pudieron reparar el daño que habían hecho y crear una nueva vida que otros pueden seguir, una que es tranquila, empática y que constantemente se esfuerza por mejorar. Vidas que brindan sanación a otros en esa oscura cueva. Los hermanos Menéndez, Eric y Lyle, han dejado atrás el estilo de vida carcelario. Ahora están por delante de los líderes situacionales, los presos más pobres de la cárcel, el Grupo A. Como resultado, se les considera guardianes A y tienen derecho a varios privilegios que los guardianes generalmente otorgan a los convictos de su nivel dentro del sistema penal de California. Entre estos, está el hecho de que pueden ver a más prisioneros y hacer más llamadas telefónicas. Hubo preocupación entre sus seres queridos porque esas llamadas eran costosas durante su detención.
Pero hubo un cambio importante. Todos los reclusos y sus familiares pueden hacer llamadas telefónicas gratuitas. Para la mayoría de las personas, este es el único consuelo en un mundo que parece no tener más que miseria. Ha habido muchos cambios en el mundo exterior desde que los hermanos Menéndez fueron inicialmente encarcelados, y ahora el sistema penitenciario está comenzando a adaptarse. El estado de California comenzó a distribuir tablets a los prisioneros en agosto de 2021. Estos dispositivos cortaron el acceso de los internos al mundo exterior y todo lo que tiene para ofrecer. Junio de 2023 fue el último mes para los hermanos Menéndez y otros prisioneros en la instalación correccional Donovan para obtener las píldoras. TouchPay limita a los convictos solo a aquellos que han sido autorizados, aunque se han convertido en un instrumento esencial para la comunicación. Contactaron instantáneamente a sus seres queridos usando los pines y contraseñas que conocían, y ahora pueden interactuar de manera segura gracias a la línea de TouchPay. Cada discusión necesita un evaluador. Los reclusos tienen su propia contraseña y número de identificación personal únicos, que deben usar cada vez que utilizan sus tabletas en el sistema telefónico de SED. Hacerlo les permitirá comunicarse de manera segura con sus seres queridos. Además, las tabletas incluyen restricciones de tiempo que, una vez transcurrido el tiempo asignado, dejan de funcionar. Los reclusos tienen la opción de comprar tiempo adicional si lo desean, pero incluso con la escasa asignación que reciben, tienen una conexión con el mundo exterior. Aunque las tabletas no les permiten acceder a las redes sociales o a Internet, sí ofrecen un pequeño vistazo. Las tabletas permiten a los presos acceder a materiales educativos como publicaciones y noticias. Y lo más importante, la capacidad de mantenerse en contacto con sus seres queridos. Vale la pena señalar que ahora pueden enviar correos electrónicos, hacer videollamadas y enviar mensajes de texto, lo cual es excelente. Pero hay una cantidad de tiempo relativamente limitada para estas actividades. Pueden pagar por tiempo extra si lo desean. Sin embargo, incluso con acceso limitado, pueden hacer contactos importantes que los llevarán más allá de las puertas de hierro. Hay muchas maneras en que estas alteraciones reflejan un cambio en la experiencia carcelaria de los hermanos Menéndez. Aunque una vida tras las rejas sigue estando limitada por celdas cerradas y horarios manipulados, los presos ahora tienen acceso a información y oportunidades que antes eran impensables debido a los avances tecnológicos. Esto resalta el hecho de que incluso en los entornos más regulados, la vida de las personas puede progresar, proporcionándoles un destello de humanidad y conexión en una sociedad definida por el aislamiento, y presenta a dos hombres que anteriormente fueron el centro de atención nacional. La historia de amor de Lyle y Eric Menéndez se desarrolló incluso mientras estaban encarcelados. Sus experiencias tomaron giros sorprendentes cuando descubrieron un sistema de apoyo que los ayudó a superar la desesperación de su encarcelamiento y a abrazar la luz que venía de una conexión con otros. Todo comenzó con una carta para Eric Menéndez. Una mujer llamada Tammy Sackerman decidió escribirle una carta a Eric después de seguir de cerca su primer juicio. Lo que comenzó como un breve intercambio de cartas pronto se convirtió en algo profundo, y luego en algo mucho mayor. Inicialmente se cruzaron en 1997 y se casaron en la prisión estatal de Folsom solo 2 años después. Fue un amor que desafió todas las expectativas. Eric ha encontrado un compañero para soportar este arduo viaje en un entorno inhóspito. Aún más impresionante es el hecho de que Tammy documentó su surrealista romance en un libro titulado Ellos dijeron que nunca lo lograríamos. Mi vida con Eric Menéndez. A través de sus palabras iluminadoras, reveló los desafíos y la resiliencia que cada pareja aportó a su relación. Una de las circunstancias más improbables que le dieron a Eric una sensación de familia fue cuando Tammy se convirtió en el padrastro de Eric. Incluso en el frío entorno de la cárcel, Lyle Menéndez recibió afecto. En la sección de visitas de máxima seguridad de la prisión estatal de Mule Creek, se casó con Rebecca Sneed en el año 2003. Sus matrimonios anteriores ocurrieron mientras estaba encarcelado. Un divorcio ya había sido finalizado entre él y Anna Erickson, una exmodelo. Pero Lyle parecía estar en medio de una relación seria y comprometida con Rebecca. Su matrimonio le había dado el regalo de la tranquilidad, y él la estaba difundiendo incluso mientras se encontraba en medio de un mundo peligroso e impredecible. Según la evaluación de Lyle de 2017, su matrimonio es sólido, comprometido y le brinda felicidad y satisfacción. Dijo que la personalidad dinámica de su esposa le servía de inspiración.
Su afecto le proporcionaba un refugio tranquilo y un enfoque firme entre el caos de la vida en prisión. Lyle y Eric encontraron consuelo en estos matrimonios en un mundo donde la libertad está disminuyendo y el futuro es impredecible. Se recordaban el uno al otro que el amor podía persistir en los lugares más oscuros, formando lazos que iban más allá de los confines de la prisión, frente al abrumador estrés y desesperanza que experimentaban los lazos que desarrollaron a través de obstáculos aparentemente insuperables. Proporcionaron una escapatoria. Dentro habían descubierto una comunidad que los aceptaba a pesar de sus malas acciones. Incluso mientras el mundo exterior los juzgaba, en medio de una vida definida por el cautiverio y el remordimiento, el amor se convirtió en un salvavidas. Para los dos hermanos era algo real y constante. ¿Alguna vez serán liberados los hermanos Menéndez de prisión? Es un tema aterrador que muchos se han preguntado durante años. Las cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad que Eric y Lyle Menéndez están cumpliendo han parecido permanentes durante décadas. Lo que antes parecía inconcebible, ahora ha comenzado a tomar forma. No obstante, los abogados defensores de los hermanos Menéndez reanudaron su apelación ante el tribunal, el 3 de mayo de 2023, en un esfuerzo por revertir los veredictos en su contra. No fue un último intento desesperado. Fue impulsado por la innovadora serie documental de Peacock, Menéndez plus Menudo, Boys Betrayed, que arrojó nueva luz sobre el pasado. Troy Rosello, un exmiembro bien conocido de la icónica boy band puertorriqueña Menudo, compartió su historia para ayudar a Lyle y Eric, quienes habían estado sufriendo por mucho tiempo, y a José Menéndez, su padre. Según Rosello, el famoso ejecutivo de Hollywood, José lo había coaccionado para casarse con él mientras era un adolescente. Muchos quedaron sorprendidos por sus comentarios que pusieron en duda la defensa de los chicos, que afirmaron haber asesinado a sus padres en un ataque de desesperación y terror tras años de abuso. Lyle y Eric siempre habían sostenido que su padre era un hombre violento que los sometía a formas de condicionamiento inimaginables, y las acusaciones de Rosello parecían validar esto. Los hermanos Menéndez han sido por mucho tiempo estereotipados como oligarcas asesinos, que estaban decididos a heredar la riqueza de su padre. Sin embargo, después de considerar el testimonio de Rosello, ahora es plausible que Lyle y Eric fueran manipulados por las acciones malvadas de su padre, en lugar de ser solo niños mimados y codiciosos que fueron severamente abusados. Además de las preocupantes acusaciones hechas por Rosello sobre José Menéndez, el equipo legal que representa a los hermanos ha revelado recientemente una trágica carta escrita por Eric Menéndez en 1988. Apenas un año antes del suceso, la carta largamente oculta puede contener la clave para resolver el misterio. La carta fue descubierta por la hermana de José, Marta Cano, y estaba destinada a Andy, quien había fallecido. Son términos aterradores los que Eric usó en su carta, angustiado y aterrorizado. Relatan la historia de un joven. Eric le contó a Andy la verdad sobre la evasión de su padre. Algunas de las dificultades que encontró, dijo que incluían preocuparse por el futuro y tener problemas para dormir. Eric dijo que sufría enormemente de un temor irracional a lo desconocido. Cuando Eric habla de lo grande que era su papá, es una de las cosas más impactantes que suceden en la carta. Su peso es demasiado alto. Reveló el terror que un joven soportó a manos de su protector. Se dice que los hermanos Menéndez presentaron un caso apasionado y franco en su última presentación judicial. Los abogados de Lyle y Eric Menéndez argumentaron en los documentos que están parcialmente reimpresos que sus clientes fueron acusados únicamente de homicidio involuntario y no de asesinato. La defensa afirmó en su informe que los asesinatos fueron un intento de autodefensa que salió mal, ya que el acusado tenía un historial de maltrato parental según la declaración. El delito fue homicidio involuntario en lugar de asesinato. Proporcionó más evidencia de que los hermanos actuaban en defensa propia después de alcanzar su punto de ruptura debido al abuso físico y personal que habían sufrido a manos de ambos padres. La fiscalía los presentó como solitarios que planearon el asesinato en detalle para heredar la riqueza de su padre, pero en realidad eran personas profundamente heridas que no veían salida a su dolor. La negación de pruebas cruciales al jurado durante el segundo juicio es revelada en el documento. Las afirmaciones de los dos hermanos sobre haber experimentado violencia de pareja nunca fueron examinadas a fondo. Los fiscales rechazaron las afirmaciones de Lyle y Eric sobre el abuso, que tuvo una parte sustancial de su defensa durante su primer juicio.
descartándolos como falsedades inventadas por los hermanos para evitar el castigo, ya que la fiscalía insistió en que había una falta de evidencia concreta en lugar de evidencia corroborativa. El juez ignoró la solicitud de los hermanos, pero ahora, en un nuevo documento legal, los abogados están haciendo todo lo posible para revertir la situación. Quieren que el tribunal anule por completo las condenas y castigos de los hermanos o establezca una audiencia probatoria donde puedan presentar toda la información que anteriormente fue pasada por alto o desechada. Después de más de 30 años tras las rejas, Lyle y Eric finalmente podrían quedar en libertad si esto llevara a una reevaluación de su caso. Sin embargo, el futuro es completamente impredecible. Aunque algunos han perdonado a los hermanos y han seguido adelante, otros todavía se niegan a aceptar la realidad de lo que hicieron. La oficina del fiscal del distrito del condado de Los Ángeles aún no ha decidido si reabrir el caso de los hermanos Menéndez, a pesar de un argumento convincente respaldado por nueva evidencia. Eric Menéndez hizo su primera aparición pública en 2017, y como parte de ella dio una extensa entrevista para la serie documental de And, Los asesinatos de Menéndez. Eric lo cuenta todo. Eric, el hermano menor, expresó un profundo remordimiento en esta entrevista. Habló con una voz emocional como si estuviera cargado de dolor. Dijo libremente que desearía poder deshacer lo que él y Lyle habían hecho. También ese año, en una entrevista con People, Lyle Menéndez expresó sus más profundas disculpas. Confesó y admitió que todavía se siente culpable, diciendo que eso lo agobia. Según él, la catástrofe se contaría entre los eventos más impactantes y trágicos de su vida. Los recuerdos, dijo Lyle, lo siguen como una sombra. La realidad de que siempre se sentirá culpable y herido es algo con lo que ha llegado a un acuerdo, añadió. Después de más de 30 años tras las rejas, los dos hermanos son muy diferentes de los jóvenes que asesinaron a sus padres. Su introspección revela un corazón cargado de dolor y remordimiento. Deseando revertir lo irreversible, trágicamente, su narrativa es sobre más que solo el horrible acto que cometieron. También es sobre la culpa y la vergüenza que sentirán para siempre. Si encontraste este video entretenido, por favor, pulsa los botones de me gusta y suscribirse y mira el próximo video que aparece.